Esto es Historias para ser contadas. En el capítulo de hoy nos dedicaremos a saber cómo nació la provincia de San Luis. En febrero de 1820, la provincia de San Luis vivió una revolución porque se alzaron los cuerpos de milicia que estaban ubicados frente a lo que hoy es la Plaza Pringles, cruzaron la plaza y tomaron la casa donde vivía el gobernador Vicente Dupuy. Con historiadores vamos a reproducir aquel momento naciente de nuestra provincia de San Luis. Este es un lugar esencial para la historia de San Luis. Este es el lugar donde residía el teniente de gobernador Vicente Dupuy, en la casa de los Osorio. Y en 1820 se produce una descomposición general, una fragmentación general del espacio revolucionario en la ciudad de La Plata. Comenzó en San Juan con la sublevación de los cazadores de los Andes, que era una unidad sanmartiniana, derroca al gobernador José Ignacio de la Rosa, y la situación de Cuyo prácticamente se vuelve completamente inestable. El gobernador intendente Toribio Luzuriaga renuncia, y en San Luis el teniente de gobernador Dupuy renuncia también el 22 de enero de 1820. Renuncia al cabildo. Le renuncia al cabildo. Y el cabildo se moviliza para evitar la renuncia de Dupuy, que quería irse con los granaderos que partían de San Luis hacia Mendoza y de ahí a hacer la campaña del Perú. Entonces Dupuy se deja convencer y sigue al mando durante el mes de enero y el mes de febrero. Pero la situación había cambiado de tal manera que los opositores al gobierno de Dupuy van concentrando poder, se animan y van conjurando hasta lograr su derrocamiento, que se produce el 15 de febrero de 1820 en este lugar. Tenemos, por suerte, un testimonio. Toribio Luzuriaga, que era el ex gobernador intendente, estaba casualmente residiendo acá, y él en sus memorias, dice que presenció la caída de Dupuy. ¿Y cómo ocurrió? Ocurrió muy temprano en la mañana, prácticamente de madrugada, cuando Dupuy había concentrado en la ciudad de San Luis la milicia para combatir a los sublevados de San Juan. Pero era una locura, porque eran 300 milicianos de San Luis que iban a enfrentar a un pequeño ejército sanmartiniano de más de 1000 hombres, que era un ejército profesional. Entonces, al parecer, las mismas tropas que Dupuy había reunido para combatir a los sublevados de San Juan se sublevan contra el propio Dupuy. Y Luzuriaga, él cuenta en su memoria que estaba en cama, estaba en su cuarto, también en una casa, no sabemos, pero estaba muy cerca de aquí, y él escucha algo que era muy raro, eran galopes, gritos. Lo más probable es que hayan cruzado del cuartel de milicia que estaba acá enfrente y lo hayan atrapado, lo hayan sometido aquí, en este solar donde estaba su casa. Y cuenta Luzuriaga que, derrocado Dupuy, fue arrestado, encadenado y llevado a la cárcel del Cabildo. Que estaba en la Plaza Independencia. Exactamente. El Cabildo tenía la sala capitular, una cárcel y una carnicería, y en ese lugar lo llega. ¿Es muy probable que a Dupuy lo quisieran matar, fusilar? No hay ninguna evidencia, como había ocurrido en San Juan, donde el José Ignacio de la Rosa se salvó por minutos de ser fusilado. No hubo ninguna intención de fusilarlo, sino que la disposición de Dupuy implicó su detención, encadenamiento y encarcelamiento. Pero en ningún momento, al parecer, estuvo en peligro su vida. Estamos en el centro de la Plaza Pringles. Sí. Hacia el este vemos el final de la medianera, vendría a ser del solar donde vivió Dupuy, Sí. la catedral actual. Por el medio cruzaría el canal de riego, Exactamente. ¿no? Y va hacia allá. Sí, eran acequias regadoras. Y una de las tareas principales del Cabildo era asegurar que la ciudad tuviera el suministro de agua, el suministro de leña
y el suministro de carne. Las carretas no entraban por donde estaban las casas, sino que se agolpaban, se residían y se preparaban para el tránsito en ese lugar. O sea que aquí, por el medio de la Plaza Pringles, cruzaba hace 200 años Sí, un canal de riego. exactamente. ¿Y dónde terminaba? Bueno, atravesaba todos los solares que iban de este a oeste y en este caso pasaba por donde estaba el antiguo cuartel de milicias y la propiedad de Jiménez Inguanzo, que era un hombre muy importante porque fue el último comandante de armas, el último jefe español que tuvo San Luis y que presenció y fue protagonista de la Revolución de Mayo, y al penetrar en la próxima manzana dividía el cuartel de milicia, que era el cuartel colonial, el cuartel español, de la propiedad de Jiménez Inguanzo, que después, a mediados del siglo XIX, fue donado, fue entregado por esta familia para crear el Hospital de Beneficencia. Acá estaba el solar de Tomás Varas, Sí, el líder, diríamos, de la revolución. sí, en este lugar se encontraba la casa de la familia Varas. Tomás Varas era un comerciante, un propietario muy importante de San Luis. Tenía una casa también que era muy destacada y que servía de residencia a visitantes ilustres. Y él era, durante la década de 1810, un patriota que había apoyado la revolución, pero que después evolucionó hacia ideas más cercanas al federalismo. Fue como un líder de la oposición a las fuerzas de Dupuy y al grupo que lo apoyaba. Y fue quien encabezó la revolución que derrocó a Dupuy el 15 de febrero de 1820. El cabildo, por un lado, era un edificio, pero lo principal era un grupo de personas que conducían la ciudad. A su vez, este cabildo, en la primera parte del periodo independiente, estaba conducido por las autoridades nacionales, que estaban representadas por el teniente de gobernador. El gobernador estaba en Mendoza, la gobernación de Cuyo, que durante mucho tiempo fue el general San Martín, y el representante, el teniente, era Vicente Dupuy, que encabezaba, presidía el cabildo. No integraba el cabildo, pero lo presidía, y era el que tenía un poder sobre el cabildo en la parte militar y en la parte de los temas nacionales, reclutamiento de tropa, el tema impositivo. Dupuy es detenido por los jefes militares y a partir de allí se desarrollan dos cabildos abiertos. El primero, el del día 15, era un cabildo abierto que fue hecho a las apuradas y donde pudieron participar solamente los vecinos que estaban en la ciudad. El 15 se decide una cosa fundamental, que es la independencia de San Luis, quiere decir de todo poder. Y el cabildo asume como cabildo gobernador, quiere decir en los cuatro ramos del poder directamente, o sea, funciones militares, de hacienda, de guerra. O sea, el cabildo es el gobernador de San Luis. Pero San Luis no es una provincia autónoma ni dependiente de nadie, es un estado soberano. Esta es la gran modificación que hay y que muchas veces en la historiografía no fue bien interpretada. O sea, San Luis pasa a ser un estado soberano con sus propias aduanas, con su ejército propio, ¿no es cierto?, separado de todos los otros estados. Ahora, el del día 26, o sea, el cabildo que viene 10 días después, ese sí se preparó con tiempo y fue un cabildo abierto donde pudieron participar, porque se les avisó, a muchos vecinos, inclusive propietarios importantes del interior, y entonces concurrieron al cabildo del día 26,
Y allí sí hay una asistencia de 281 personas, ciudadanos, que se reunieron en la plaza porque no entraban dentro del cabildo. Aparte, el salón del cabildo estaba derruido, ¿cierto? Entonces se hizo en la plaza toda esa asamblea, magna asamblea, que viene a confirmar las decisiones tomadas el día 15. El día 26 se labra el acta de la independencia de San Luis. El acta esa fue firmada por las 281 ciudadanos, personas, propietarios que estuvieron presentes. Así nace la provincia de San Luis. Una de las más antiguas que después, con el Pacto Federal del 32 y con la Constitución del 53, es una de las provincias que va a conformar el Estado argentino. Con los historiadores Genini y Menéndez hemos develado cómo fue la previa y la historia de cómo nació la provincia de San Luis. Vinimos al archivo histórico y en el archivo histórico nos mostraron el acta fundacional de una de las primeras provincias de la República Argentina, aquí en Historias para ser contadas.